Hola, soy la maestra Katie del programa HEP del Colegio Comunitario Wake Tech. Voy a hablar de cómo escribir el ensayo para el examen oficial de GED. Primero voy a hablar de la estructura general del ensayo y luego voy a hablar de las partes individuales de esa estructura. Esta es una representación visual de cómo es el ensayo y tiene tres partes. La primera parte es la introducción. La segunda parte son los párrafos de cuerpo. Y la tercera parte es la conclusión. Tomando estas tres partes en conjunto, tenemos 5 párrafos en total. La introducción es el primer párrafo. Hay 3 párrafos de cuerpo. Y un párrafo de conclusión. La introducción de cualquier ensayo de GED tiene 2 funciones. La primera función es presentar un tema o presentar el tema. El día del examen les va a dar un tema y va a ser un solo tema y ustedes no van a poder elegir. La segunda función de la introducción es presentar las 3 ideas de la tesis. La tesis, básicamente, es la oración temática para todo el ensayo y contiene el plan para el resto del ensayo. Cada una de las 3 ideas de la tesis corresponde a los 3 párrafos de cuerpo y en ese mismo orden. Entonces la primera idea de la tesis va a ser la idea que es la idea principal del primer párrafo de cuerpo. La segunda idea que se encuentra en la tesis va a ser la idea principal del segundo párrafo de cuerpo. Y entonces la tercera idea de la tesis va a ser la idea principal del tercer párrafo de cuerpo. Y luego al final, el quinto párrafo entonces va a ser la conclusión, que puede servir como de resumen, resumiendo las ideas de la tesis. Puede ser mirando hacia el futuro, dando consejos o reflejando sobre algo que pasó. O sea, hay una variedad de maneras de cómo escribir la conclusión. Para repasar, la introducción, que es el primer párrafo del ensayo, tiene 2 funciones. La primera función es presentar el tema, o de qué se va a tratar el ensayo. La segunda función es presentar las 3 ideas de la tesis. Primero vamos a hablar de esta primera función, presentar el tema. Y tengo 2 ejemplos acá de 2 temas diferentes para ilustrar cómo se puede presentar el tema. Se presenta el tema de una de 2 formas. Primero, por hablar de lo general, o sea, en términos generales, para empezar el ensayo. Segundo, para hablar de lo personal. Puede ser empezando con una anécdota personal, dando algo de su historia, algo relacionado con el tema. Primero voy a leer este primer tema. El tema dice:
¿Qué te inspiró a finalizar tus estudios y qué beneficios esperas conseguir en el futuro después de obtener el GED? El párrafo dice: en cualquier lugar donde uno esté y trabaje, siempre preguntan el nivel de estudio que la persona tiene. Así fui descubriendo que entre más estudios tenga, mejores son las oportunidades en la vida. Yo siempre he sabido la importancia de esto, pero cuando uno emigra de su país natal a otro país, todo es completamente extraño. Aunque para mí ha sido difícil acostumbrarme a la vida de aquí, yo nunca he dejado de decir a mí misma, adelante. Por eso estoy inscrita en una clase de GED, porque quiero aprovechar esta oportunidad, poder ayudarles a mis hijos con sus tareas y continuar estudiando. Entonces, esta persona decidió abrir con decir algo general, hablando de los estudios, porque el tema se trata de finalizar los estudios. En la segunda introducción tenemos un ejemplo de cómo esta persona empezó con algo más personal. El tema dice: si pudieras cambiar algo de tu vida de hoy, puede ser de tu persona o de tu situación, ¿qué cambiarías y por qué? Este párrafo dice: yo empecé a trabajar en una compañía avícola desde que tenía 18 años. Trabajé en ella por 12 años y medio y todo ese tiempo lo perdí en ella. Aunque tuve buenas oportunidades en ese lugar, no me sentía satisfecha por la simple razón que no pude aspirar a algo mejor por no tener la educación necesaria. Por eso, si pudiera cambiar algo de mi vida, sería mi nivel de estudios, porque con más estudios podría conseguir un buen trabajo, me sentiría satisfecha conmigo misma y ya no tendría miedo de enfrentar la vida. Entonces, donde esta persona empezó con algo general, hablando de los estudios y la importancia que tienen, esta persona empezó hablando de algo personal, de su experiencia así que un trabajo que tenía. Esto es cómo se puede empezar el ensayo, o sea, presentar el tema. Ahora voy a hablar de la segunda función, que es presentar las 3 ideas de la tesis. La tesis es la oración temática para todo el ensayo y contiene entonces el plan para el resto del ensayo. Es muy importante tener las ideas bien fijas. Entonces, y esta oración, esta tesis, se encuentra al final de cada introducción. Siempre es la última oración. En este caso, con el tema que dice qué te inspiró a finalizar tus estudios y qué beneficios esperas conseguir en el futuro después de obtener el GED, los 3 puntos o las 3 razones de esta persona son los beneficios que espera conseguir. Entonces, en este caso, la última oración, o sea, la tesis, es: por eso estoy inscrita en una clase de GED, porque quiero aprovechar esta oportunidad, poder ayudarles a mis hijos con sus tareas y continuar estudiando. Y podemos ver que esta tesis contiene 3 ideas. La primera, aprovechar esta oportunidad, o sea, por eso quiere continuar sus estudios o finalizar tus estudios. Número 2, poder ayudarles a mis hijos con sus tareas. Y número 3, continuar estudiando. Y esta persona, entonces, si tuviéramos el resto de su ensayo, estas 3 ideas seguirían el orden de los 3 párrafos de cuerpo. En el segundo ejemplo, la tesis también se encuentra al final del párrafo. La última oración es: por eso, si pudiera cambiar algo de mi vida,
sería mi nivel de estudios, porque con más estudios podría conseguir un buen trabajo, me sentiría satisfecha conmigo misma y ya no tendría miedo de enfrentar la vida. Estas tres ideas, o esta persona tiene tres ideas de poder conseguir un buen trabajo, es la primera, y entonces de eso se va a tratar el primer párrafo de cuerpo. La segunda idea es me sentiría satisfecha conmigo misma, sería el segundo párrafo de cuerpo, y ya no tendría miedo de enfrentar la vida, sería el tercer párrafo de cuerpo. Para repasar, las dos funciones de la introducción son presentar el tema, que se puede hacer hablando en términos generales o se puede hacer hablando de algo más personal, contando algo de su historia, de su experiencia. También, y quizá aún más importante, la segunda función de la introducción es presentar las tres ideas de la tesis, que estas tres ideas dan lo que sería el plan para el resto del ensayo. Tiene 1, 2 y 3, y así van a estar organizados los tres párrafos de cuerpo. También 1, 2 y 3, y así van a ser los tres párrafos de cuerpo.